Biología. Lección 9. Estructura y dinámica del ecosistema. Contenido. Niveles de organización ecológicos, ciclos biogeoquímicos, relaciones interespecíficas e intraespecíficas y deterioro ambiental. Los ecosistemas son grandes extensiones de tierra que presentan características similares. Un ecosistema está formado por tres partes principales: los organismos que habitan en él, sus características ambientales y las interacciones que se dan entre sus organismos. Los ecosistemas se diferencian unos de otros dependiendo de las especies vegetales que albergan y de las condiciones ambientales que presentan. Por ejemplo, el ecosistema desértico presenta altas temperaturas, ambiente seco y especies vegetales que requieren poca agua, mientras que el ecosistema de selva presenta especies vegetales que requieren altas cantidades de agua y medio ambiente húmedo. Niveles de organización ecológicos. Dentro de cada ecosistema, los organismos se separan en niveles de organización de forma jerárquica. Existen dos niveles principales: las comunidades y las poblaciones. Las comunidades son múltiples poblaciones de distintas especies que interactúan entre sí en un área determinada. La principal característica de las comunidades es que las interacciones entre poblaciones están dirigidas a mantener un equilibrio biológico en la comunidad. Por ejemplo, cada organismo de la comunidad pertenece a una parte de la cadena alimenticia, lo cual permite que cada organismo tenga oportunidad de alimentarse, favoreciendo así el balance poblacional en el ecosistema. Las poblaciones son conjuntos de organismos que pertenecen a una misma especie y viven en un área específica. Cada población del ecosistema posee propiedades únicas que las caracterizan. Estas propiedades son tasas de mortalidad, tasas de natalidad, densidad poblacional y patrones migratorios. Además de los elementos vivos del ecosistema, llamados también elementos bióticos, existen elementos inertes o abióticos. Estos elementos son las partes físicas del ecosistema e incluyen el agua, el suelo, la energía solar y la temperatura. Un ecosistema es un sistema que constantemente sufre cambios y movimientos. Esto indica que existe flujo de energía a través de los ecosistemas, que, en sintonía con las leyes de la termodinámica, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para ejemplificar el flujo de energía en la cadena alimenticia, pensemos en el siguiente escenario. La energía solar es captada por las plantas para que produzcan su propio alimento. Esta energía luego es aprovechada por los herbívoros al alimentarse de las plantas, posteriormente por los carnívoros al alimentarse de los herbívoros y finalmente por los descomponedores al alimentarse de restos animales y vegetales. De esta manera podemos ver que la energía de un ecosistema pasa de población en población manteniendo un flujo. Ciclos biogeoquímicos. En esta lección veremos tres ciclos principales: el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el ciclo del azufre. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un componente fundamental de las proteínas, pero para poder ser captado y utilizado por los seres vivos, debe pasar por el ciclo del nitrógeno. Este ciclo se da principalmente entre el suelo, los seres vivos y la atmósfera. Ciclo del carbono. El ciclo del carbono se da entre las plantas y los animales. Comienza con el proceso de fotosíntesis, continúa en la cadena alimenticia y termina en los procesos metabólicos de los seres vivos. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es parecido al del nitrógeno, ya que en él participan la atmósfera, las plantas, los consumidores y los descomponedores. Relaciones interespecíficas e intraespecíficas y deterioro ambiental. Relaciones intraespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son las relaciones que se dan entre miembros de la misma especie. Estas incluyen relaciones sexuales, migraciones y competencias por territorio. Las relaciones interespecíficas son las relaciones que se dan entre miembros de especies distintas. Estas incluyen relaciones presa-depredador, simbiosis, mutualismo, parasitismo y comensalismo. Deterioro ambiental. Dentro de la contaminación de recursos naturales están la contaminación de la atmósfera, la contaminación del agua y la contaminación del suelo. Los principales contaminantes que afectan el aire son las emisiones de dióxido de carbono, el smog de automóviles y los hidrocarburos, entre otros. Los principales contaminantes que afectan al agua son los desechos domésticos, los desechos industriales, los desechos agrícolas y los derrames de fuentes petroleras, entre otros. Los principales contaminantes que afectan el suelo son la basura, los fertilizantes, los insecticidas, los desechos químicos y los desechos radioactivos. Repasemos los contenidos de esta lección.
Aprendimos que un ecosistema es un lugar geográfico extenso en donde se concentran condiciones ambientales características y grupos de especies que interactúan entre sí manteniendo un balance. Vimos que cada ecosistema contiene comunidades y poblaciones. Aprendimos también acerca de 3 principales ciclos de materiales inorgánicos en los ecosistemas: el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el ciclo del azufre. Además, vimos las principales relaciones entre los organismos de un ecosistema, las relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Por último, revisamos las principales fuentes de contaminantes que contribuyen al deterioro ambiental del aire, del agua y del suelo. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips. Y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.